La crisis financiera se produjo una crisis global, estructural, sistémica, que es una crisis múltiple y que muchos autores califican de una crisis civilizatoria. Y es una crisis que tiene dos aspectos fundamentales: una crisis clásica del sistema capitalista mundial, una crisis de sobreacumulación, y una crisis de financiarización. Es decir, que el capital financiero está tomando el control del proceso de acumulación con una desconexión cada vez mayor con la economía real y con consecuencias muy graves sobre los pueblos y los trabajadores. Y con, por supuesto, la profundización de la polarización de las riquezas, con el control cada vez mayor de toda la riqueza mundial por una oligarquía muy chiquita y procesos de empobrecimiento de las mayorías, con procesos de desnutrición, hambre, problemas de alojamiento, problemas de educación, etc. Y el segundo elemento fundamental de esa crisis es el debilitamiento de la hegemonía norteamericana, y que estamos entrando en un momento de transición hegemónica, con cambios significativos a nivel de las relaciones de fuerza a nivel mundial, no solamente con la cuestión de la economía china, que está tomando un papel cada vez más central, y el auge de otras economías como los BRICS, que están buscando cambios a nivel de la relación de fuerza a nivel mundial, sin cambios significativos en la naturaleza del proceso de acumulación. Es decir, que no son modelos que cuestionan el capitalismo, pero son modelos que buscan modificar el juego, modificar el pastel sin cambiar la naturaleza del juego. Y como en todo proceso de transición hegemónica, que son procesos con mucha incertidumbre, pero también que se caracterizan por un aumento de la violencia destructiva del capitalismo, con las guerras y con múltiples agresiones y múltiples procesos de neocolonialismo y de reforzamiento de la dominación sobre los pueblos, con procesos muy destructivos de las personas, de los pueblos, de las civilizaciones y de la naturaleza, ¿no? Así que frente a esta crisis hay tres caminos. El primer camino es que proponen las fuerzas dominantes, es reforzar el neoliberalismo, como se hace en Europa, con políticas de austeridad cada vez más destructivas, ¿no? que todos conocemos los efectos que eso tiene sobre la economía en Europa, y el proceso de regresión económico y social con respecto a todas las conquistas de los 50 últimos años. El segundo camino, que es la humanización del capitalismo, ¿no? El nuevo proyecto socialdemócrata que propone corregir los excesos, entre comillas, del sistema capitalista con regulaciones, control de flujos financieros y reducción de paraísos fiscales, etc., ¿no? Y también una ofensiva ideológica muy importante, tratando de presentar el capitalismo bajo otros trajes. Todo lo que la cuestión del capitalismo verde, del capitalismo social, de las empresas sociales, de la responsabilidad social de las empresas, todo eso para realmente una ofensiva para renovar el proyecto capitalista, dándole una apariencia de humanismo, ¿no? Y por supuesto la tercera vía es la vía de la ruptura revolucionaria, y lo que siempre decimos es que el capitalismo no va a morir de crisis, pero de revolución, y que la ruptura revolucionaria está a la orden del día, con múltiples movimientos que están cuestionando el capitalismo, que es muy significativo. Durante los 20 últimos años han surgido muchos movimientos que están cuestionando el capitalismo y toda la cuestión de los indignados, de Occupy Wall Street, etc., pero sin tener una visión clara del camino para construir una alternativa al sistema capitalista. Es decir, que hay realmente un crecimiento, un auge muy importante de un rechazo del meollo del sistema, pero sin tener realmente claro los caminos estratégicos para construir una propuesta revolucionaria que permitiría salir del capitalismo.
Eso es el primer aspecto. El segundo aspecto es la especificidad de los pueblos del Caribe dentro de esa crisis. Y es muy significativo que en la región caribeña tenemos la presencia de todas las tropas imperiales, tropas de Estados Unidos, tropas de Francia, tropas de Inglaterra, de Holanda. Es decir, que la región caribeña juega un papel muy importante, a pesar de que somos pequeños países en términos demográficos y de superficie, pero tenemos un peso muy importante a nivel mundial. Este peso se explica primero por el hecho que el Caribe es una zona de tránsito de flujos comerciales crecientes con el aumento de la producción industrial en la región asiática, es decir, que el tránsito del Pacífico al Atlántico se hace por el Caribe, lo que explica la ampliación del canal de Panamá y la construcción del canal interoceánico en Nicaragua financiado por China. Es decir, que realmente es un punto muy nevrálgico dentro del proceso de acumulación mundial, por eso hay tanto interés en controlar todo lo que está pasando en el Caribe y montar todo un cerco militar nuevo con esas bases militares en Honduras, en Curazao, en Colombia y la presencia de la MINUSTA en Haití, todo eso, ¿no? Y el segundo elemento es que el Mar Caribe es una reserva maravillosa de recursos biológicos, cada vez más importante a nivel mundial. El tercer aspecto es el hecho que el Caribe es suministrador de mano de obra, una exportación muy importante de mano de obra. Y el cuarto aspecto es que el Caribe es también una reserva de proyectos rebeldes, proyectos que a través de la Revolución Haitiana de 1804, a través de la Revolución Cubana de 59, a través de intentos como el de Granada, de proyectos sandinistas, han demostrado la posibilidad de construir proyectos nacionales autónomos que están construidos sobre una base que se opone frontalmente a la lógica de acumulación del capitalismo global, ¿no? Así que esos proyectos rebeldes son el blanco de la política imperial, ¿no? Y vemos todo lo que está pasando con la revolución bolivariana, y también el hecho que desde el Caribe surgieron propuestas muy importantes que no se materializaron del todo, pero propuestas como el ALBA, propuestas como el ALBA TCP, propuestas como el Banco del Sur, propuestas como creación de nuevos espacios como UNASUR, CELAC, todas esas propuestas que surgieron durante los últimos 25 años son propuestas que cuestionan la dominación del capitalismo neoliberal y el peso imperialista dentro de la región. Y por eso que en la nueva ofensiva del capitalismo y de la política exterior de Estados Unidos es muy importante anular todo lo que se ha conquistado durante los últimos 20 años, mostrando que no hay alternativas, al neoliberalismo, ¿no? Y destruyendo todo el sueño de autonomía del bolivarianismo y destruir también los nuevos procesos de integración nacientes, ¿no? Por eso, en ese momento hay una lucha ideológica fundamental, una lucha de sentido fundamental, y que por eso están utilizando todos los mecanismos para destruir los sueños libertarios, los sueños de construcción alternativa que se estaban gestando a partir del 98. Y es muy importante señalar que es el balance de esos gobiernos llamados progresistas, que debemos caracterizarlos primero por el hecho que son experiencias muy importantes para nuestros pueblos en términos de elección, para buscar un futuro alternativo. Han sido conquistas de regímenes post-neoliberales que en algunos países realmente han desarrollado políticas contrarrestando el dictamen neoliberal, pero que no han sido propuestas anticapitalistas. Es decir, que
post-neoliberalismo, con algunos avances significativos, pero limitado, porque estaban animados por la mayoría de ellos con alianzas de clase que no eliminaban el control de las clases dominantes y que tampoco, por ejemplo, en el caso de Brasil, tampoco no había una ruptura con el capitalismo transnacional. Y esos límites también son la base de la pérdida de credibilidad y que son la base de la nueva ofensiva ideológica de la derecha, mostrando el fracaso de esos regímenes, ¿no? Por eso ahora el desafío es sacar las lecciones de ese periodo muy interesante, en el 98-2015, pero también desarrollar nuevos proyectos que permiten profundizar esas vías, ir mucho más lejos y respondiendo a los desafíos actuales con proyectos alternativos que realmente tienen como perspectiva el anticapitalismo, superar el capitalismo, deslegitimar el capitalismo, y en ese proceso de deslegitimizar el capitalismo y superar el capitalismo, creemos que los pueblos del Caribe tienen mucho que ofrecer. Esa sería la tercera parte. Y la tercera parte es mostrar que desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de las propuestas de ruptura ideológica que nacieron del Caribe, desde Martí hasta Fidel Castro, Walter Rodney, etc., que realmente hay un capital enorme de propuestas alternativas, ¿no? Hay una situación donde los pueblos del Caribe que sufrieron procesos de colonización muy brutales y que tienen una posibilidad de ofrecer respuestas civilizatorias a la crisis actual en términos de construir otra forma de regulación social, otra visión de la convivencia, ¿no? Y esto se manifiesta a través de la gran diversidad cultural, ¿no?, que existe en el Caribe, a través del hecho que en el Caribe no hemos nunca conocido guerras internas, y el hecho que a nivel del Caribe siempre se ha mantenido esa resistencia cultural frente al imperialismo dominante, y esos procesos deben ser valorizados, interconectados, para realmente ofrecer al mundo elementos de respuesta a la crisis global actual. Bueno, resumidamente. Darle una vez al grupo. Bueno, difícil de